¿Qué tal están? La antropología es la reflexión filosófica sobre el ser humano. Son preguntas sobre qué somos, en qué consiste nuestra condición, cuál es nuestro origen y de qué manera se ha desarrollado la cultura, algo que forma parte de los interrogantes que el ser humano se ha planteado desde la antigüedad, tanto en relación con nuestra naturaleza biológica como también respecto a la dimensión social o simbólica que nos caracteriza, ya que constituyen elementos fundamentales para la reflexión filosófica sobre el ser humano. La investigación antropológica responde al esfuerzo por contestar las preguntas formuladas y esto ha dado lugar a una disciplina específica que se dedica al estudio del ser humano en todas sus facetas y dimensiones. La antropología procede del término griego anthropos, que significa ser humano, y logos, ciencia o discurso que trata sobre las costumbres humanas. La investigación antropológica incorpora el examen de la evolución biológica de nuestra especie y también el estudio de los distintos tipos de sociedades humanas y de sus particularidades culturales, y también la comparación entre los diversos modos de organización social, desde los más antiguos hasta los más actuales. De hecho, se puede pensar en estudios médico-anatómicos, por ejemplo los de Hipócrates y Galeno, que establecieron también las bases de la antropología médica, antigua por lo menos, y, por ejemplo, también forma parte de la antropología la descripción de costumbres, de la organización de diferentes pueblos, y el desarrollo de la antropología recibirá un impulso excepcional a partir del descubrimiento de América, cuando los europeos entran en contacto con las culturas aborígenes de México, Colombia, Perú, etcétera, a causa del gran contraste entre las distintas formas de vida. Ya en el año 1749, el conde de Buffon, o Buffon, y su Historia natural del hombre supone la madurez de la antropología. El ser humano quedó incluido como objeto de estudio de la ciencia natural en el siglo XVIII y gracias a la clasificación de las especies del Linneo adquirió entonces su denominación taxonómica Homo sapiens, en el caso del ser humano, orden primates, clase mamíferos, vertebrados, etc. Las teorías de Darwin del siglo XIX y los viajes a países exóticos propiciaron también la sistematización de la antropología como disciplina científica y la fundación de la Sociedad de Antropología de París, creada en 1859 por el médico francés Paul Broca, suele tomarse como la fecha inicial de la ciencia antropológica moderna. La antropología se puede dividir dependiendo de cuáles sean su objeto y método de estudio. Se distinguen entre la antropología filosófica, fundamentalmente, y la antropología científica. En cuanto a las características, pues la antropología filosófica aspira a una explicación global de nuestra identidad frente a los demás seres, para lo cual pretende definir rasgos esenciales del ser humano. Esta preocupación acompaña a la filosofía desde su mismo origen. El método de trabajo de la antropología filosófica consiste en la reflexión a partir de los datos facilitados por las ciencias sociales, por ejemplo, historia, sociología, economía, etcétera, y de las ideas generadas por el propio pensamiento filosófico a lo largo de su historia. En cambio, la antropología científica es una disciplina que tiene un origen mucho más reciente. Sus teorías y afirmaciones proceden de los datos recogidos mediante la observación sistemática y surgió en la segunda mitad del siglo XIX, alentada por el desarrollo de la teoría de la evolución. Se ocupa tanto de la dimensión biológica de la especie humana como de la dimensión cultural. Por este motivo, actualmente se distinguen dos grandes ramas de la antropología científica: antropología física y antropología cultural. La antropología física estudia los aspectos biológicos propios del ser humano, es decir, el ser humano en cuanto a organismo animal, y tiene una serie de análisis fundamentales que llevan a cabo los antropólogos porque estudian el ser humano como producto de la evolución biológica, es decir, de los cambios experimentados por la especie desde su aparición. En tiempos prehistóricos, por ejemplo, también se describen las diferencias físicas observables entre los seres humanos y el resto de los homínidos, que son nuestros parientes más cercanos en el árbol evolutivo, y hay distintas variedades físicas observables entre los distintos grupos étnicos que componen, por ejemplo, la humanidad actual en relación con la antropología cultural. Hay que decir que estudia el origen, desarrollo, estructura y características de la cultura humana. Esto es la antropología cultural, insisto, tanto en las sociedades del pasado como en las actuales y realmente, pues sean cual sean su grado de tecnificación. En este ámbito antropológico se entiende por cultura todo comportamiento aprendido en el marco social
y se estudian también las estructuras políticas, sociales y económicas, las relaciones de parentesco, los mitos y rituales religiosos y la producción artística y técnica. Realmente la antropología trabaja en estrecha colaboración con otras ciencias como la anatomía humana, la fisiología, la paleontología, la genética, la biología molecular, la primatología, en el caso de la antropología física. Y respecto a la antropología cultural cabe destacar la importancia de la etnografía, la arqueología, la lingüística, etc. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.